Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Jaime Núñez. Ya de vuelta a las 8:38 minutos, y le decía antes de que nos agarrara el corte comercial, es que tenemos la guillotina esta electrónica que es implacable y pum, vale, nos corta. Sí le decía que luego los que critican o criticaban en el anterior gobierno, criticaban a los adversarios, porque es lo que hace la oposición. La oposición, ¿qué hace? Pues critica lo que ve o que considera que está mal hecho por el gobierno, por el poder, por quien está ejerciendo el poder. Lo hacían los que en su momento eran los adversarios políticos o los opositores, quitemos la palabra adversario, los opositores, pues criticaban a los gobiernos del PAN, a los gobiernos del PRI, y los del PRI criticaban a los del PRD en la Ciudad de México, y así, pues así es la democracia. Así es la democracia. Y en esas críticas, muchas de esas críticas, o parte de esas críticas, luego iban a ciertos empresarios, a ciertos grupos, algunos de ellos enfocados directamente al ingeniero Carlos Slim. Hoy que el ingeniero Carlos Slim, que la fundación del ingeniero Carlos Slim es parte fundamental en lo que puede suceder con esta vacuna, vemos que quienes los criticaban hoy ya los ven como próceres de la patria y como los salvadores, y ciertamente, pues sí, el ingeniero Slim está haciendo un esfuerzo importante con muchos recursos a una apuesta que aún no es muy certera y que bueno, pues el día de ayer ya veíamos algunas caricaturas y algunas cosas. De hecho, hoy hay en algunos de los trascendidos de la prensa hay uno que dice que los sapos se están poniendo en peligro de extinción porque hay unos que se están comiendo unos que vaya cosa. Pero bueno, vamos a otros temas también importantes y ciertamente delicados en torno a lo que está sucediendo o lo que sucedió en Oaxaca, con una ley que se aprobó en el Congreso que prohíbe a los niños comprar pues cosas calóricas o altamente calóricas empaquetadas en las tiendas, y ahí hay una ley que tiene algunas cosas que son pues delicadas ciertamente, y que ayer ya nos enteramos que Tabasco se está enfilando hacia ese camino. Está en la línea telefónica, me da mucho gusto poder recibir a Luis Carlos Ugalde, especialista en temas legislativos, director general de Integralia, sobre este tema que no sé si debemos preocuparnos o no, Luis Carlos, lo que pasó en Oaxaca, esta situación que ciertamente tiene un sentido doble, que es el cuidar a la niñez. El sentido y lo que promueve esta situación es noble. Ciertamente, ¿quién no está de acuerdo en que nuestros niños, los más vulnerables, sean cuidados? Pero a través de estos mecanismos es correcto. Luis Carlos, qué gusto saludarle. Espero se encuentre bien de salud. Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Primero, se trata de una propuesta simplista y equivocada para el propósito que es combatir la obesidad. La obesidad es un gran problema de salud pública en México. México es uno de los países con mayor número de obesidad en niños y en adultos. Estamos entre los primeros 3 o 4, depende de la forma como los cuentas. Es un grave problema de salud pública, de productividad, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo lo combates? Y aquí la solución simplista que se está dando en Oaxaca es que hay que prohibir que los niños compren refrescos y golosinas. Y no solo refrescos y golosinas, sopas, yogures, cualquier alimento calórico de alto valor calórico. Y entonces lo que se dice es que si tú les prohíbes que entren a la miscelánea de la esquina o a la tiendita y compren unas papas y compren un refresco y no lo pueden hacer, se soluciona el problema. Y esto me parece equivocado, por lo que hace es evadir cuál es la solución de fondo. ¿Cuál es la solución de fondo, Jaime? La solución de fondo pues, son muchas cosas. Primero, que en las escuelas debe haber bebederos para que los niños no tengan que comprar un refresco y puedan tomar agua potable. Desde hace muchos años el gobierno federal se comprometió a instalar bebederos en todo el país y no ha cumplido. Ese es un tema. El segundo tema tiene que ver con los hábitos alimenticios. De nada sirve que tú le digas a un niño que no puede comprar un gansito si en su casa su mamá le va a dar un atole para desayunar, o se va a comer un tamal, o se va a comer unos pambazos cuando llegue a mediodía. O de hecho, en las escuelas muchas veces no vas a poder comprar
una Coca-Cola, pero vas a poder comprar un agua de horchata que tiene el doble de calorías. Entonces, hábitos alimenticios. El tercero tiene que ver con el tema de la activación física. En muchas escuelas no hay las condiciones ni siquiera para que los niños puedan activarse, en parte porque no hay espacio, en parte porque no hay profesores, en parte porque en muchos lugares hay tanta inseguridad en las calles que los niños ya no juegan en las calles como hace 40 años. Y todos estos ¿A mí todavía me tocó? Bueno, a mí me tocó todavía poder jugar en la calle sin que los papás tuvieran que irte a vigilar. Otro tema tiene mucho que ver con que el consumo de alimentos fuera del hogar ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado, Jaime? Porque la gente pasa 2 o 3 horas en transportarse al lugar de trabajo. 2 o 3 horas a veces de ida, 2 o 3 horas a veces de regreso. La gente sale a las 5 de la mañana, regresa en ocasiones a las 9, 10 de la noche a su hogar. Esos problemas de movilidad, de tráfico, de falta de disponibilidad de transporte oportuno, hace que la gente acabe desayunando, comiendo y cenando cosas de muy mala calidad, cosas muy baratas que comúnmente son productos muy nocivos. Entonces, cuando tú ves el problema en su conjunto y te das cuenta que los legisladores de Oaxaca salieron con la brillante idea de que hay que prohibirles a los niños comprar golosinas y refrescos como una medida para atacar el problema, te das cuenta que es una solución frívola, una solución para el aplauso, una solución que no soluciona nada. Y ese yo creo que es la principal crítica, Jaime. Luis Carlos, estamos platicando con Luis Carlos Ugalde, él es experto en temas legislativos, director general de Integralia. Luis Carlos, el día de ayer, precisamente ayer viernes, en la columna que tengo el privilegio de escribir en el Heraldo de México, retomaba este tema y retomaba un tuit de Magali López, la legisladora que impulsó esta ley en Oaxaca en torno a esta prohibición de productos que venden en las misceláneas y en tiendas a menores de edad, con este espíritu que sin duda es un buen espíritu, vaya, ¿quién no estaría de acuerdo en cuidar a nuestros niños? Pero me llamó mucho la atención este mensaje que puso hace 3, 4 días. Que no te engañen, los dulces regionales, los panes, el tejate, la tlayuda, los chicharrines que elabora la señora de la esquina, los bolis, las nieves o cualquier otro producto que no sea empaquetado o industrializado no aparece en la norma oficial. Por lo tanto, su venta a menores de edad no se prohíbe en Oaxaca. O sea, aunque la tlayuda, los chicharrines, lo que vende la señora de la esquina, los bolis, las nieves, tengan un alto contenido calórico, a ellos no les importa esta parte del comercio. Es una locura, permíteme utilizar el término. Totalmente, y reitero, ¿cuántas calorías tiene una taza de atole? Probablemente tenga como 500 o 600. Una lata de refresco puede tener 150 calorías, entonces es claro dónde está el problema mayor. Una torta de tamal, pues son como 700, 800 calorías. ¿Cuánto tienen unas papas o tiene un pastelillo? Pues debe tener 150, 200, es decir, el tema aquí es que además de que puede haber un noble propósito con un instrumento mal pensado, hay además un tema discriminatorio y de estigmatización, de pensar que hay una conspiración de la industria de alimentos procesados y de los refrescos por querer matar a los niños. O sea, hay una cuestión medio ideológica de ahí. Entonces, la respuesta es hay que ir sobre ellos porque ellos son los grandes corporativos transnacionales que están envenenando a la juventud. Entonces, cuando tú mezclas las dos cosas, dices que la señora que vende fritangas en la esquina es buena onda porque lo hace con sus propias manos, porque es mexicana, porque además lo hace para luchar por su sobrevivencia, pero si lo hace una empresa global que gana mucho dinero, entonces a esa sí hay que prohibirle. Esto también hace que al final la política pública o las medidas de solución sean malas medidas. Reitero, ¿qué es lo que va a pasar, Jaime? Porque más esto es muy complicado de poder observar. O sea, un amigo abarrotero de Oaxaca me decía, mira Luis Carlos, la verdad es que casi el 30% de los productos o 40% que yo vendo en mis tiendas en Oaxaca deben ser prohibidos. Una sopa marucha no puede comprarla a un niño porque es de alto valor calórico. Los yogures no los puede comprar, las pastas no se puede. Entonces, para mí me decía, es mejor prohibir la entrada de niños y adolescentes porque además pues, hay que pedirle la credencial del INE
porque no vaya a ser que tenga 17 años, le vendo y entra un inspector y me multa. Entonces es una tontería, porque además, ¿cómo le vas a hacer en los mercados públicos? ¿Cómo le vas a hacer en los tianguis? ¿Cómo le vas a hacer en las tienditas de las zonas rurales? Vas a tener inspectores rondando. Es además ingenua porque es inaplicable y entonces lo que va a convertirse es en letra muerta, pero con el problema de que un inspector que quiera extorsionar a una tiendita puede mandar a un niño a comprar y cuando salga el niño con su refresco entra y multa al dueño. Entonces, creo que no ataca nada, genera problemas y sobre todo nos distrae de cuál es una solución integral al tema de la obesidad. Luis Carlos, desde el 2013, 2014, corrígeme, ya hay un cobro el IEPS, este impuesto especial a productos y servicios, que ya cobran al comprar este tipo de productos y que el espíritu del IEPS era pues meterlo a estos recursos, a construir y llevar a cabo bebederos en las escuelas. ¿Qué está pasando entonces con la industria, con los que ya pagan impuestos, ahora con un tipo de esta ley, que más allá de lo que pueda pasar en Oaxaca, ya hay comentarios en otras entidades? Esto puede convertirse en una ley a nivel nacional que le pegaría muy duro a este sector. Sí, por supuesto, en todas las entidades están proliferando en la misma medida, es como una copia, una calca de lo que están haciendo en Oaxaca, porque en todos lados los diputados de Morena sienten que de esta forma van a quedar bien, digamos, con el subsecretario López-Gatell, que ha sido el principal promotor de esta idea. Muchos piensan que López-Gatell en realidad lo que está haciendo es distraer la atención. Como hay un problema gravísimo en México de una pandemia que no acaba de ceder, que no se cumplieron nunca los pronósticos de Gatell de que en mayo esto iba a haber terminado, que había dicho que iban a ser 6,000 fallecidos y llevamos en más de ¿cuántos vamos? En 40,000, ¿no? Entonces, 50 y tantos mil. No, perdón, ya pasamos los 50,000. Él dijo que iban a ser 6,000, luego dijo que van a ser 30, luego que 35. Entonces, que es una manera de distraer y entonces decir, no, el gran problema de México fue porque todo el mundo toma jarritos de grosella y comen papas. Estoy simplificando, caricaturizando, entonces que esto en realidad es una manera para generar como un movimiento antiindustria para convertirlos en los malos de la película. Yo no sé la motivación, pero sí da la impresión de que hay una estigmatización de la industria para desviar la atención hacia los alimentos procesados y las bebidas azucaradas como la causa del problema. Entonces, ese es un primer problema. Y el segundo, lo del IEPS. En 2014 se impuso un impuesto a refrescos y a alimentos empaquetados con alto valor calórico. Se dijo lo mismo, que era para combatir la obesidad. Entre 2013 y 2018, la obesidad creció entre 72, 73 a 78% de la población. Entonces, ese impuesto no tuvo ningún efecto. Claro, el gobierno ha recaudado muchísimo dinero, pero ¿sabes cuánto ha invertido en prevención de la obesidad? Muy poco, invierte como 500 millones al año. Y de hecho, este gobierno que dice que quiere combatir la obesidad, redujo el presupuesto en 30 millones de pesos de 2019 a 2020, de 2018 a 2019, perdón. Pasó de algo así como 550 millones a 520. Entonces, entre lo que dice un gobierno y lo que hace no hay correspondencia, Jaime, porque cobras impuestos, pero en realidad los cobras porque quieres dinero para gastar, pero no estás dedicando el impuesto antiobesidad para combatirla, lo estás dedicando a otras cosas. Entonces, lo que yo creo y el tema central que quiero poner, Jaime, es, ¿hay que combatir la obesidad? Sí. Los instrumentos que ha hecho la clase política no han dado resultados y distraen de lo fundamental. Pues Luis Carlos Ugalde, siempre un gusto poder platicar contigo, a ver si en unas semanas más, ya que comience también el ámbito y el proceso electoral que comenzará en septiembre, a ver si nos regalas unos minutos para entender qué es lo que viene en estos meses y en estas semanas. ¿Te parece? Con todo gusto, Jaime. Muy buenos días. Gracias, Luis Carlos, que esté muy bien. Luis Carlos Ugalde, especialista en temas legislativos, director general de Integralia. Vaya tema, vaya debate
Y bueno, pues interesante. Vamos a buscar a la diputada Magali para que nos diga el sentir, el momento en que decidió impulsar esta ley que tenía un año. La dan y la votan hace ya algunas semanas, la aprueban y hoy estamos viendo, por ejemplo, lo que va a suceder en Tabasco. Ya hemos visto ya, incluso aquí en la Ciudad de México también hemos escuchado lo que puede suceder en este tema, que sí, sin duda le pegaría fuerte a los pequeños negocios, a la Asociación Nacional de Pequeños Comercios, la AMPEC. Con Cuauhtémoc hemos platicado ya en varias ocasiones y es muy delicado por el impacto económico que puede tener una situación que sin duda, como lo dijimos en la charla, es un buen espíritu, se busca el bienestar de los niños, de los más vulnerables, pero es muy dudoso que pueda a través de estos medios poder tener éxito. Vamos a girar